Les invito, hermanos, a que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 4. Y leamos a partir del versículo 11 en adelante. Mateo, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta allí. El apóstol Santiago nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto nos enseña que ciertamente entonces, hermanos, hay una promesa para aquel que resiste la tentación. Hay fruto de justicia que Dios concede a los suyos cuando éstos soportan la tentación sin dar lugar al pecado. Y vemos que fue precisamente lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo luego de que rechazó por última ocasión la tentación satánica y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego de estas palabras, dice la Escritura que el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Hermanos, qué cosa tan esperanzadora. Luego de que nuestro Señor Jesucristo soportó la tentación y no se dejó llevar por las propuestas satánicas, al final recibió todo aquello que aún el enemigo de nuestras almas mismo le prometía si desobedecía a Dios o si se salía de los propósitos y planes de Dios. Recuerden que en la primera tentación le decía que convirtiera las cosas en pan. Al final, luego que el Señor se sostuvo, el diablo le dejó y vinieron los ángeles y le servían. Debemos comprender, hermanos, que este servicio que le prestaban los ángeles debió ser también, en un cierto sentido, material. Pues a continuación, luego nuestro Señor se dirigió a Galilea. Recuerden que todo esto ocurre en el desierto de Judea, más o menos cerca de Jerusalén, porque recuerden que en una de las tentaciones es llevado al templo. Y luego se traslada hasta Galilea, al norte de Israel, y allá es donde todo el ministerio de nuestro Señor comienza. Luego de entonces que nuestro Señor es confirmado en obediencia y en sujeción al Padre y fortalecido por el Espíritu, como el sol de justicia y la luz del mundo, se dirigió a la región de oscuridad y tinieblas, a la región de Galilea de los gentiles, como leímos, para que se cumpliera la Escritura: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Después de siglos, y no solo estamos hablando de los siglos que se conocen como la época del silencio, sino siglos aún atrás, siglos de oscuridad y tinieblas, aún después y poco antes de la deportación babilónica, la nación de Israel había permanecido en cierta oscuridad. Esta oscuridad ciertamente se agravó o se acrecentó en la época previa a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y noten, hermanos, cómo la profecía, como ya vimos en otra ocasión, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo este pueblo asentado en tinieblas dice que vio gran luz. Nuestro Señor no solo había ya nacido en la carne, ahora comenzaba ya su ministerio. La luz ahora empezaba a brillar en aquellas tierras, en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Y todo esto precisamente luego de que nuestro Señor Jesucristo ha pasado la prueba, ha sido confirmado en obediencia como el segundo Adán, no como aquel primero que desobedeció, sino ahora este segundo obedeció, se sometió al Padre y luego de haber sido confirmado fue servido y confortado por los ángeles, y ahora en el poder del Espíritu se dirige ahora sí a comenzar su tarea y su ministerio. Lo que nos enseña, hermanos, también a nosotros que debemos ser probados también. Antes de que nosotros empecemos a servir de alguna forma al Señor, antes de que comencemos nuestra carrera ahora sí de verdad, hemos de ser probados. Hemos de ser metidos en el horno, pues, hermanos, tenemos que ser como esos instrumentos que tienen que ser primero afinados, tienen que ser primero estirados para que puedan dar una nota agradable delante del Señor. Y bueno, si alguno de ustedes ha intentado alguna vez estirar una cuerda de pues casi cualquier instrumento de cuerda, se va a dar cuenta de que con sus propias manos no tiene la fuerza suficiente para poder afinar o estirar esa cuerda hasta que pueda llegar a dar la nota que debe de dar. En realidad, hermanos, es una tensión increíble la que se da a las cuerdas de los instrumentos de cuerda a fin de que puedan dar esa nota que deben dar. Y así, hermanos, nosotros venimos del mundo en muchas formas inmaduros, en muchas formas desacostumbrados a la obediencia y a muchas cosas. El Señor tiene que afinarnos para que a partir de allí podamos dar una nota agradable delante de Él y así podamos ser útiles en su obra. Pues antes de eso, hermanos, si alguien intentara tocar ese instrumento, la melodía que saldrá de allí no será agradable. Pero el deslumbrante sol de justicia que se acercaba a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí era esa luz misma. Era Cristo mismo la luz que estaba alumbrando a ese pueblo asentado en tinieblas. Pero ciertamente, siendo Él la luz, lo que también traía luz a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, al camino del mar, al otro lado del Jordán, a Galilea de los gentiles, era el mensaje que traía luz en medio de la oscuridad.
Y ese mensaje, hermanos, se encuentra en el versículo 17 del capítulo 4. Mateo nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El deslumbrante y calorífero sol llega luego de que las estrellas se han ocultado. Y noten cómo dice el versículo 12, que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, entonces él volvió a Galilea. Este es un detalle importante, hermanos, no solo para ubicarnos cronológicamente en la línea de tiempo de Juan el Bautista con respecto a la línea de tiempo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino también que nos hace ver que cuando, como decía el comentarista Matthew Henry, las estrellas se ocultan, entonces sale el sol. Más bien, es Él, el sol, quien con su insuperable resplandor opaca toda la bóveda celeste, incluyendo aún los más resplandecientes luceros. Porque, hermanos, las estrellas en el día siguen allí, están allí en ese lugar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no las podemos ver en el día? Porque la luz del sol, el resplandor, opaca todo otro resplandor. Y de esta forma, hermanos, llegaba este sol de justicia, comenzaba su ministerio, el sol comenzaba a salir, y su resplandor y luz, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, su lustre, su brillo y su resplandor opacaban y opacarían todas las demás estrellas, todos los demás luceros, incluidos aún Juan el Bautista y todos los profetas. La noche había llegado a su fin y el día había comenzado. La roja y pálida luz del oriente anunciaba la llegada del día. La luz iba en aumento desplazando a las tinieblas. El reino de los cielos se había acercado. Las sombras de aquella antigua economía empezaban a cobrar profundidad, y las figuras y siluetas de aquel viejo sistema ritual comenzaban a iluminarse para dar paso a la realidad. Estábamos precisamente en este momento en el crepúsculo, en donde todas las cosas que habían sido sombras en la economía antigua ahora comenzaban a tener profundidad. ¿Han visto ustedes cómo cuando en la noche observamos las siluetas o las sombras que se ven en nuestro cuarto, y a medida que llega la luz del día, esas cosas comienzan a cobrar profundidad, textura, color, y las identificamos ahora? Los niños se suelen asustar a veces con las sombras que proyectan algunos de los objetos en su cuarto, pero a medida que llega la luz, entonces esa sombra comienza a cobrar su figura correcta o la figura que es en realidad, y entonces aquello que asustaba comienza a desvanecerse. Aquello que se veía solo como una sombra comienza a cobrar realidad. Las siluetas y las figuras, a medida que la luz va llegando, comienzan a cobrar realidad. Es como si una persona, cuando nosotros le vemos en la oscuridad, solo alcanzamos a ver su silueta. Y tal vez con la silueta podamos nosotros
darnos una idea de quién podrá ser aquella persona que se aproxima a nosotros. Pero cuando la luz del día comienza a iluminar aquella silueta, empieza ahora a cobrar profundidad, color, textura y realidad. Y ahora nos damos cuenta con gran claridad quién es. No necesitamos acercarnos tanto, tocarle o palparle. La luz ahora nos deja ver la realidad de todo lo que antes veíamos en sombra. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, hermanos, en este momento que nuestro Señor, habiendo pasado la prueba como el segundo Adán, comienza a traer la luz y la realidad a este pueblo asentado en tinieblas. Oh, maravillosa transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Cuán dichosa y bienaventurada época que le tocó vivir y observar con sus propios ojos a este pueblo la ascensión de la luz, la llegada de la luz a las tinieblas. Pero, ¿cómo fue que llegó esa luz? ¿O con qué palabras fue introducida? Noten que el evangelista nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notemos pues que a la entrada de la luz, nuestro Señor Jesucristo comienza a predicar. No dice desde entonces comenzó a hacer obras de teatro que le enseñaran a la gente más o menos ahí lo que Él quería decirles. No, Él comenzó a predicar. Comenzó a anunciar, a pregonar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, estas palabras son tremendamente profundas. El Evangelio completo está incluido en esta frase. La perfecta ley moral de Dios y su deplorable transgresión a esta están incluidos junto con el rechazo y aborrecimiento del pecado tan solo en la palabra arrepentidos. ¿Me explico? Tan solo en la simple palabra arrepentidos, que en realidad no es nada simple, se encuentran implicados tan solo la ley perfecta, la ley moral de Dios. Puesto que, ¿de qué me tengo que arrepentir? Bueno, de mis transgresiones. ¿Mis transgresiones a qué? A la ley moral de Dios. ¿Se dan cuenta? Se implica pues también el pecado. Y por consiguiente se implica también esa base moral a la que se ha transgredido. Esta sola palabra arrepentidos implica, hermanos, esa enseñanza de la ley que debe ser dada a aquellos a quienes se les comparte el Evangelio, para a continuación ayudarles a ver cómo han transgredido esa ley de Dios y la deuda que ahora tienen para con Dios, la cual, dicho sea de paso, también está incluida en esta palabra arrepentíos. Porque, ¿y para qué me arrepiento? ¿De qué me sirve? ¿En qué me ayuda que me arrepienta? Bueno, ya que se ha transgredido a esta ley moral de Dios, entonces hay una pena. Si es ley y se transgredió, entonces como consecuencia hay una pena, hay un castigo. Y esto está también implicado. Mientras que las dulzuras de la obra de Cristo por la gracia de Dios para la salvación
están incluidos en la frase porque el reino de los cielos se ha acercado. En la frase el reino de los cielos se ha acercado está incluida también, hermanos, toda la obra de Cristo nuestro Señor para salvación. Todas las dulzuras de su obra, su muerte y el perdón de los pecados están también incluidos en esta frase. Y juntas hacen, hermanos, el Evangelio. Pero la solemne invitación y el imperioso llamado del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, fueron una marca muy característica de su mensaje, porque noten que cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a predicar, lo primero que Él comienza a decir es: arrepentíos. Y esta no es la única vez que le escuchamos a nuestro Señor decir arrepentíos. Es un llamado común en nuestro Señor. Mateo capítulo 9 versículo 13 nos dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y luego añade el Señor y dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor está diciendo: yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Interesante, hermanos, pues desde que comenzó su ministerio, comenzó llamando a los pecadores al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego también, ahí en Lucas capítulo 13, versículo 2 al 5, nos dice, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos, o que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Noten una vez más, hermanos, el llamado enérgico de nuestro Señor al arrepentimiento. Si no se arrepienten, todos ustedes perecerán igualmente. Dice el versículo 4: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, igualmente. Noten, hermanos, cómo nuestro Señor está haciendo un llamado claro y directo al arrepentimiento. Tú tienes que arrepentirte. Arrepiéntete. Cada admonición y llamado al arrepentimiento de nuestro Señor y que nuestro Señor hizo es la realidad del eco de la voz de los profetas que llamaban al arrepentimiento diciendo: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 55, versículo 6 al 7. El mensaje que nuestro Señor comienza dando en su ministerio está completamente en armonía con el mensaje de los profetas. Y como leímos ahora, solo un ejemplo, Isaías está diciendo lo mismo que nuestro Señor decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Isaías lo dice de esta manera: buscad al Señor mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. La voz del llamado de Dios a través del profeta Isaías truena con la misma solemnidad que la que se oyó en Galilea diciendo: arrepentíos. El llamado del versículo 7 de Isaías 55 es la descripción misma del arrepentimiento. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Esta palabra arrepentimiento, como les decía, no es una palabra sencilla. Es una palabra a la que se le han dado muchas connotaciones y que muchas personas han usado para muchos propósitos. Para muchos ya no tiene mucho sentido cuando las personas que comparten la religión popular van el día del miércoles de ceniza y hacen fila para que les pongan ahí la ceniza en la frente. Les dicen: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero esa persona, la verdad es que no tiene ni idea de qué es eso. Algunos piensan que arrepiéntete solamente es siéntete mal y pues cree que todo va a estar bien. Pero en otros lugares se enfatiza los términos griegos de la palabra que se tradujo como arrepentimiento. La palabra griega metanoieo o el verbo metanoieo o el sustantivo metanoia, que en su etimología significa un cambio de mente. Y entonces algunos, tratando de enfocarse de manera rígida a la traducción literal de la palabra griega, consideran que el arrepentimiento solo es un cambio de forma de pensar, o que solamente la persona tiene ahora que creer en las cosas que dice la Biblia y entonces ahora ya están arrepentidos. Piensan que con que conozcan la Biblia entonces están arrepentidos ya, porque ahora ha cambiado su mente y ahora ya no ven las cosas como lo veían cuando eran católicos o cuando andaban en donde andaban. Pero como les decía, hermanos, la palabra arrepentimiento no es una palabra sencilla. El día de hoy no vamos a poder ver todas las implicaciones de esta palabra, pero de manera sencilla sí debemos decir que la voz del profeta en el versículo 7 nos da la descripción misma del arrepentimiento, cuando dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. La metanoia de la que nos habla el original implica precisamente ese cambio de disposición del corazón en cuanto a sus malos caminos, sus malos pensamientos y sus pecados. Esta palabra metanoia no solo, hermanos, implica un cambio de forma de pensar, sino un cambio de la disposición. Y la disposición viene del corazón. Ese cambio de disposición que ahora nos lleva a tener una perspectiva y pensamiento y disposición diferente a los caminos que antes teníamos, a los malos caminos que teníamos. Una disposición diferente a los malos pensamientos que
cubrían toda nuestra mente todo el día antes que conociéramos al Señor. Es un cambio de disposición ante nuestros pecados, pues antes amábamos nuestros caminos, antes amábamos nuestros pensamientos ajenos a Dios y su voluntad, y amábamos nuestro pecado. Y ese cambio de mente, esa metanoia, implica una disposición distinta, una inclinación opuesta. Pero además, ya que incluye una disposición o inclinación opuesta, también incluye el volverse de ir en oposición a Dios, a su ley y sus caminos, para ahora caminar en dirección opuesta hacia Dios y hacia la conformidad de su ley para andar en sus caminos. Esto es, esta metanoia, que es un giro de 180 grados, que es un cambio radical en la disposición del corazón, un cambio radical en la forma de ver nuestros caminos de pecado y en la forma de ver nuestros pensamientos pecaminosos. Hermanos, también incluye el ahora buscar que nuestros caminos y nuestros pensamientos estén en conformidad a la ley de Dios. Antes abrazábamos todo el pensamiento que llegara a nuestra mente, todo pensamiento lascivo, todo pensamiento de toda clase que llegara a nuestra mente, malévolo contra los demás, lo abrazábamos, le dábamos vuelta, lo rumiábamos y le exprimíamos en nuestra mente. El que se ha arrepentido, ahora cuando ese tipo de pensamientos quiere atacar su mente, la disposición arrepentida de su corazón ahora le hace rechazar de inmediato esa clase de pensamientos y decir, no, detesto ahora estos pensamientos en los que me deleitaba antes. Detesto ahora estos caminos en los que me deleitaba antes. Detesto ahora este pecado en el que me deleitaba antes. Allí hay arrepentimiento. Ahora, adicionalmente, como les decía, hay entonces una disposición, una inclinación a andar en los caminos de Dios, un deseo y anhelo de andar conforme a la voluntad de Dios, de ajustarnos a los mandamientos de Dios. Ahora, no debemos pensar que la demanda del arrepentimiento que hace nuestro Señor y hacen sus apóstoles también es incompatible con la elección soberana de Dios, o con la incapacidad del hombre, o con la gracia que viene de Dios para que esto pueda ser posible. Pues los que tienden al arminianismo tienden a acusarnos y decir, bueno, entonces si Dios elige a las personas, ¿para qué les predicamos entonces? Si el hombre no puede hacer nada para salvarse, entonces ¿para qué le dices que se arrepienta? Si el hombre entonces no tiene esa capacidad, entonces ¿por qué le llaman al arrepentimiento? ¿No es eso crueldad? ¿No es una insinceridad? A esto
responde el teólogo Charles Hodge y dice: solo atañe al propósito de Dios de hacer efectivo en casos particulares un llamamiento que se dirige a todos. Repito, la predestinación solo atañe al propósito de Dios de hacer efectivo en casos particulares un llamamiento que se dirige a todos. Y luego nos pone un ejemplo para ilustrarlo y nos dice: un soberano puede ofrecer una amnistía general conforme a ciertas condiciones a unos súbditos rebeldes, aunque sepa que por orgullo o malicia muchos rechazarán acogerse a ella, e incluso aunque por sabias razones decida no obligar a su aceptación, suponiendo que tuviera la capacidad de ejercer tal influencia sobre sus mentes. En otras palabras, nos pone un ejemplo de un rey o un soberano que decide dar perdón o amnistía bajo ciertas condiciones a algunos de sus súbditos rebeldes o a sus súbditos rebeldes. Y él la ofrece, aunque sabe que por orgullo muchos rechazarán, que por malicia muchos rechazarán acogerse a ella y a decir: no quiero que me perdone, quiero seguir haciendo lo que yo quiero. Eso entonces debe hacer al soberano que no ofrezca, que no pregone esta amnistía. No es pues inconsistente tampoco con la incapacidad del hombre para salvarse la demanda que Dios le hace para arrepentirse. Pues Dios le hace una demanda cuando le dice: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta, hermanos, ciertamente es una demanda. Y esto, hermanos, debemos decir que no es incompatible con la incapacidad del hombre. Pues, en primer lugar, porque el hombre ha nacido bajo la consecuencia del quebrantamiento del pacto de obras, conocido como pacto de obras, al cual Dios sujetó a Adán y a toda su posteridad, en el cual Dios le dijo, como algunos teólogos han resumido: haz esto y vivirás. Como el apóstol Pablo dijo: haz esto y vivirás. El hombre entonces ha nacido bajo la consecuencia del quebrantamiento de este pacto de obras, y que haya nacido bajo la consecuencia de este pacto no le exime de que deba someterse al pacto. En segundo lugar, porque el hombre está sujeto bajo la ley moral de Dios, y al ser criatura de Dios está obligada a someterse a las instrucciones y a las demandas de su Creador. Y ya que está sometido y sujeto bajo esa ley moral y la ha quebrantado, lo que debe hacer es arrepentirse, volverse de haberla quebrantado y entonces caminar hacia la obediencia, pues al ser criatura y estar sujeta a la ley moral, tiene y es llamado a arrepentirse, tiene la obligación de hacerlo. Y en tercer lugar, porque él mismo es responsable de su propia condenación. Él mismo es responsable de su propia condenación. Pues, ¿quién puede decir: yo
entonces seré condenado por lo que Adán hizo en aquel momento. La Escritura dice que no hay hombre que no peque, ni a uno. Que todos hemos pecado desde que tenemos capacidad para hacerlo, además de que en Adán todos pecamos. Así que es responsable de su propia condenación. Y al serlo, entonces, tiene que arrepentirse si acaso deseara librarse de ella. Que solo la gracia de Dios pueda dar el verdadero arrepentimiento y la fe al pecador no le quita su responsabilidad de arrepentirse. Sí, es Dios el que da el arrepentimiento y es Dios el que da la fe. Pero entonces, ¿acaso aquel que no recibió de Dios el arrepentimiento y no recibió de Dios la fe, podrá en el día del juicio decir: yo no creí en ti porque tú no me quisiste salvar? De ninguna manera, hermanos, sino cada ser humano tiene responsabilidad por sus propios actos delante de Dios, y al ser responsable de lo que hace y ha hecho, es también responsable de arrepentirse. El más engreído pecador debería ir arrepentido, contrito y humillado a Cristo, en quien en esta condición hallará vida y no será rechazado ni despreciado. Aún el más engreído pecador debe de ir contrito y humillado. Ya vimos algunos días pasados acerca de lo que es estar contrito, que es estar despedazado a causa de nuestro pecado. Todo hombre debe ir arrepentido. Y dice la promesa: al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Así que nadie podrá decir: pues como Dios no me ha dado el arrepentimiento, entonces no me arrepiento. No, hermanos, tiene que arrepentirse. Aún el hombre que, molesto, no quiere ir a Él en arrepentimiento porque oyó decir que Él mismo no puede arrepentirse, es igual que el que por amor a su pecado y a sus cadenas decide despreciar el llamado a arrepentirse. Porque aún aquel que dice: pues yo oí que dijeron que yo no me puedo arrepentir, así que, pues como no me puedo arrepentir, pues ¿para qué voy y me arrepiento? Que al cabo, pues yo no puedo. Está haciendo lo mismo que aquel que por amor a su pecado y por amor a sus cadenas decide despreciar el llamado para ir y arrepentirse. Cristo y sus apóstoles siempre llamaron a los hombres al arrepentimiento. Pues tal llamado, hermanos, es indispensable para la salvación del hombre. Sin él no hay llamamiento externo. Sin él no hay palabra que el Espíritu pueda usar para traer vida. Pues, como hemos visto, es necesario que haya un llamamiento externo para que ocurra el llamamiento interno. Y aunque, si bien es Dios quien trae vida a esos huesos secos, es necesario que se les diera el mensaje de Dios
para que esa palabra viva trajera vida a los huesos. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos al principio? Están los huesos allí muertos. ¿Y qué dice el Señor al profeta? ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Interesante que él no le dice, no, pues no pueden vivir, Señor. No, le dice, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le manda y le dice, ve y habla a estos huesos, profetiza a estos huesos, de donde la palabra que se tradujo como profetiza es una palabra equivalente a predica, pregona a estos huesos y diles, así ha dicho el Señor. ¿Se dan cuenta cómo el Señor en su soberano decreto escogió que sea predicada esta palabra para que a través de esta palabra el Espíritu obre, el Espíritu haga tronar y retumbar en la conciencia de aquellos que la escuchan? Pero que es Dios mismo quien da el arrepentimiento, quien da el querer como el hacer. Soy yo quien debe arrepentirse, soy yo quien debe creer, soy yo quien debe a continuación santificarse en el poder del Espíritu Santo. Hemos oído mucho esa frase, que Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, y esto, hermanos, también se habla. Dios da el querer como el hacer, el querer arrepentirse como el poder arrepentirse. Pero no es Dios quien se arrepiente por mí, porque Él no puede arrepentirse, porque no tiene nada de qué arrepentirse, y porque Él no puede cambiar. Dios es inmutable. Yo soy quien debo arrepentirme, yo soy quien debo creer. El hombre carnal, dice el apóstol Pablo en Romanos, no puede ni quiere las cosas del Espíritu. No puede ni quiere obedecer ni sujetarse a las cosas del Espíritu. Pero en el arrepentimiento Dios da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y noten, hermanos, cómo estas dos cosas son coincidentes y convergen en la palabra metanoia. Allí está, querer, metanoia, hacer, metanoia. Esto es, el Señor pone en el corazón esa inclinación al arrepentimiento, y ahora hay que hacer, y pone también el hacer, y el hombre lo ejecuta. Pero ¿son todos los arrepentimientos bíblicos, correctos, eficaces? Bueno, eso con la ayuda del Señor lo veremos en la próxima ocasión. Les invito, hermanos, a que vayamos al Señor en oración.